Ruiz, González Araujo, Grijalva Velasco, Presente. ok. Aros Argüello, Hernández Robles, ok. Íñiguez Urías, Jiménez Gagiola, ok. Juárez Urrutia, Lara Castillo, Presente. Lara Martínez, Presente. ok. Lizárraga Duarte, Madrid Herrera, Presente. ok. Mendoza Ortega, Mendoza Rivera, Montijo Caña, Presente. ok, gracias. Ochoa Bejarano, Presente. ok. Parra Rodríguez, ok. Ramos Piedra, Presente. gracias. Rivera Estrada, bien. Robles Celaya, Brian, Robles Celaya, Rodríguez López, Presente. ok. Santiago Arellanes, Suárez Luna, Presente. Venegas Romo, ok. Verduzco Cázares, ok. Y Zamorano Ramos. Bien. Alguien que se haya conectado, jóvenes, que no haya escuchado su nombre. Ok, Ruiz. Ruiz. Zúñiga. Permíteme. Ruiz Zúñiga, Cristian Esteban. ¿Me puede dar sus últimos 3 dígitos de su expediente, Ruiz, por favor? Ok, 408. Ok, 408. Ok, entonces. Irigoyen. Permite, jóvenes. Lo que pasa es que no, no tengo la lista de alumnos, por eso los voy a anotar. Irigoyen. ¿Cuál es Luis Aaron? Profe, no me dejaba entrar en la reunión, ¿ya pasó lista? Sí. ¿Cuál es su nombre, perdón? Lizárraga Duarte. Ah, muy bien. Ya le puse asistencia. Muchas gracias. De nada. Luis Aaron. ¿Me permite, por favor, me puede decir Irigoyen, perdón, sí, Irigoyen, los últimos 3 dígitos de su expediente, por favor? 024, ok. Luego tenemos Falcón López. Ok, muy bien.
López Jaime. ¿Me proporciona, por favor, Falco, los últimos 3 dígitos de su expediente? Ok, 353. Bien, Falco. Escalante Figueroa. Sebastián. Ok, gracias, Sebastián. Muy bien, Calleja, ya le puse asistencia. ¿Quién más? Irigoyen, Falcón, Escalante, Ruiz. Ok. ¿Alguien más, jóvenes, que no haya mencionado? Aparte de los compañeros que ya vieron su nombre, lo que pasa es que no tengo la lista todavía actualizada. Verduzco, ok. Ruiz Zúñiga ya, Irigoyen también, Falcón también, Escalante Figueroa también. Bien, Zambrano, muy bien. ¿Alguien más, jóvenes, para iniciar con la clase? Ok, bueno. Pasemos entonces al primer tema de lo que viene siendo las instalaciones hidráulicas de una vivienda. Para hacer ahorita rapidito la clase y verlo de la tarea, ¿ok? Bien, normalmente cuando diseñamos una vivienda o una casa habitación o cualquier proyecto, ¿verdad? Siempre y cuando sea un proyecto donde se consideren instalaciones, se tiene que llevar a cabo o planear de manera adecuada todo lo que concierne a una instalación, ¿verdad? Llámese a esta, pues, primeramente necesitamos suministro, entonces vamos a requerir del ingreso al inmueble del agua, ¿verdad? Claro está que ciertas instalaciones deberán ir ocultas y quizás ciertas deberán ir aparentes, ¿verdad? Tal es el caso de las instalaciones de gas. Las instalaciones de gas normalmente se recomienda que sean aparentes, o sea, que sean visibles y que estén en un lugar donde no haya algún impedimento o obstáculo, ¿verdad? Normalmente las canalizamos por la parte exterior o si es dentro del inmueble, como en el caso de las tiendas comerciales o de los mercados, ¿verdad? Donde se maneja gas, donde haya ciertas áreas de cocina, por ejemplo, se van a canalizar por la parte superior, ¿verdad? Pero van a estar debidamente señaladas, ¿sí?, de acuerdo al código de colores de la región. Normalmente se puede decir que universalmente, perdón, el gas pudiera estar de color amarillo, aunque pudiéramos tener diferentes configuraciones del color amarillo, ¿verdad? Puede ser amarillo totalmente liso, dado caso de que fuera gas LP, pero también pudiéramos tener la tubería pintada de amarilla o señalización con pintura amarilla, pero con algunas marcas en colores diferentes. ¿Por qué? Porque puede tratarse de un gas, como es el caso de los hospitales, un gas medicinal, normalmente oxígeno, un gas que es óxido nitroso, que es con el que anestesian a los pacientes, o aire comprimido o aire medicinal, ¿verdad? Entonces, dependiendo normalmente de la importancia y la relevancia del proyecto, vamos nosotros
a ubicar ciertas instalaciones. Cuando son así, construcciones donde va a haber concentración de gentes, normalmente se mandan por la parte superior y de preferencia, aparte que están en la parte superior, se van a ocultar en un pasillo de servicio. Donde tenemos la fortuna, porque hay casas que no tienen pasillo de servicio, vamos a ubicar en este caso nuestros albañales o nuestras tuberías de drenaje, nuestras instalaciones de drenaje, como lo vienen siendo los registros sanitarios, ¿verdad? Que van a cierta profundidad, normalmente deben de ir más abajo, ¿sí? Y opuesto a lo que viene siendo la alimentación o la distribución de agua potable. Ya haciendo un poco de historia, el suministro o la necesidad pues, que todo ser humano requiere precisamente del abastecimiento de agua para cumplir con sus necesidades de limpieza y de sobrevivencia sobre todo, pues ha hecho cada vez que el suministro vaya mejorando, ¿verdad? Primeramente, pues nuestros antepasados, cuando ya deciden dejar las hordas o dejan de ser seres errantes, ¿sí? Que ya dicen los primeros asentamientos humanos, la mayoría pues se ubica a un costado o cercanamente a un lago o a una laguna o a un río o un afluente de un río, donde existe el suministro rápido, seguro de agua, ¿no? Pero ciertas civilizaciones hacen sus asentamientos de acuerdo a creencias religiosas, de acuerdo a la ubicación, ¿sí? Y quizá el poco o el suministro que en aquel entonces tenían se abate, se acaba. Y existe la necesidad de traer el líquido vital, agua, de otros lugares. Entonces dice la historia que los primeros indicios de las conducciones de agua potable o acueductos los hicieron los romanos, ¿no? Con hasta una longitud de 430 kilómetros, ¿verdad? Ellos utilizaron en lo que existían en aquella época su tecnología, ¿no? Que era el arco, que la forma de hacer un arco con piedra, pues le da mucha rigidez y durabilidad, ¿verdad? Dependiendo, lógico, de las pendientes y aprovechando sobre todo la velocidad que requiere el agua para ser transportada, a diferencia de un canal, como vemos aquí en la fotografía, que no ejerce presión alguna en alguna de las paredes, más que únicamente la velocidad, y debido también a la rugosidad o al componente que pudiera existir, ¿sí? En la superficie del canal, pues van a existir fuerzas que se oponen, ¿verdad? Se llaman fuerzas de fricción. Tal es así que, pues, de acuerdo a la necesidad o esas pérdidas de fricción que ocurrían, pues empiezan ya ellos también a manipular el agua de manera ya más particular por medio de tuberías, ¿no? Ya empiezan ellos a utilizar el tubo de fierro y empiezan también con las conexiones, en este caso los grifos que le llamaban, las llaves, ¿verdad? Utilizando como unión la utilización del plomo, ¿verdad? De ahí la palabra plomero, ¿no? O plomería, ¿verdad? Porque las primeras instalaciones eran con tuberías metálicas de fierro y estas eran unidas a su vez por medio del plomo, ¿verdad? Bien. Pero en sí, ¿qué es una instalación hidráulica? Una instalación hidráulica la podemos definir como el conjunto de accesorios o conjunto de tinacos, tanques, cisternas, válvulas, tuberías, bombas de equipo, de suavización, generadores de agua caliente y de vapor, necesarios para satisfacer o proporcionar agua a una vivienda o a una construcción. ¿Okay?
A partir de lo que viene siendo la distribución municipal, o en este caso la red de distribución de agua, de ahí nosotros vamos a tomar nuestra fuente de abastecimiento de agua. Como veremos más adelante, van a existir lógicamente dentro del inmueble, ¿verdad? Dentro del inmueble, claro, tres casos que nosotros pudiéramos utilizar. Uno de ellos, pues, es el suministro directo. Va a tener sus ventajas y desventajas. El otro es contar con tanques elevados o tinacos, que va a tener también sus ventajas y desventajas. Y por último, pudiéramos tener nosotros o contar en nuestra vivienda con un sistema de presión o un equipo hidroneumático. Entonces, en base al suministro que nos ofrece, en este caso la red de distribución municipal, vamos a requerir de un sistema que está de la calle o de la banqueta a la tubería que va por debajo de las calles, ¿no? A ese sistema o a ese conjunto de conexiones, uniones y manguera, se le llama como, se le recibe el nombre de acometida, ¿no? Bien. Dentro de lo que viene siendo una instalación o un funcionamiento de nuestra red hidráulica, vamos a acondicionarla de acuerdo a cinco requerimientos o 5 condiciones a las que ahora está sujeta, ¿verdad? Primeramente, antes que todo, el proyectista, el dibujante o el dueño o el maestro o el albañil que nos haga el planteamiento de la distribución de cómo va a estar, ¿verdad?, nuestra instalación, en este caso hidráulica, aclaro, ¿verdad?, únicamente hidráulica, pues va a definir primeramente de acuerdo a su experiencia o muchas de las veces de acuerdo a la necesidad del cliente, ¿verdad? Primeramente, pues ver si vamos a contar con un pasivo de servicio. Si no es así, tratar de ubicar esas tuberías, porque muy probable pudieran ejercer presión o tener cierto ruido al momento de hacer uso, ¿verdad? Lo otro va a ser muy importante que nosotros al momento de salir, aclaro, de la fuente de suministro, llámese calle o red municipal, tinaco o equipo hidroneumático, vamos a tratar, ¿sí?, de que no haya variaciones, ¿sí?, de diámetros interiores de tuberías de menor a mayor, ¿sí? Cuando nosotros iniciamos con un diámetro inferior, por ejemplo, media pulgada interior, y quiero yo incrementarlo a 3/4, muy probablemente voy a ocasionar un cambio de presión, ¿verdad? Ese cambio de presión, imagínense, traigo un volumen en un diámetro de media y lo incremento o quiero incrementarlo a un diámetro inferior de 1 pulgada. Lógico está que traigo tubo lleno y al momento de pasar a un diámetro superior me va a quedar una cámara de aire, ¿no? Esa cámara de aire va a ser un sifón, va a ser una especie de sifonaje y va a empezar a la tubería a provocar cierto ruido, ¿no? Quiere decir que la tubería a donde yo estoy suministrando el líquido, el agua, pues no va a funcionar, ¿verdad? O va a funcionar a medias. Entonces sí es importante el diseño de las tuberías. Yo les mencionaba a los otros jóvenes del turno de la tarde que a medida que va pasando el tiempo, debido a las condiciones en nuestra localidad, están pues viviendo en una zona árida, desértica, el líquido, el agua cada vez se va batiendo, cada vez se va disminuyendo. Por eso las horas, ¿verdad? O las tandas, decir, hoy no va a haber agua en fulana colonia de esta hora a esta hora, ¿no? ¿Por qué? Porque quizá la distribución está mal planeada, quizá se requiere una sectorización. ¿Qué quiero decir con eso? Si a mí me llegan 10 litros por segundo a Caborca y tengo 40 colonias, necesito saber
o sectorizar y hacer eficientes esos 10 litros para que cada una de las colonias, en la proporción que requieran, se distribuya, ¿verdad? ¿Por qué no puedo dividir 10 entre 40? Porque ciertos sectores de la ciudad existe una densidad de población mayor. Cito y claramente podemos nosotros ver que al norte de Caborca, principalmente en las colonias Santa Cecilia, la densidad de población es mayor. ¿Qué es una densidad de población? Yo tomo como referencia una manzana, agarro, por ejemplo, la colonia industrial y veo que la densidad de población, ¿sí?, son 2 habitantes, ¿sí?, 2 habitantes, pudiera decir, por metro cuadrado. Me voy a la colonia Aviación, quizá ahí ya sean 3 habitantes, ¿verdad? Me voy a la Santa Cecilia, ya incremento de 4 a 5 habitantes. Entonces, lógico está que cuando se hace un diseño de distribución, se tienen que considerar ciertos factores, entre ellos, ¿sí?, cuánto va a ser el incremento de la población a 10 años, de tal forma que suministro de agua se proyecte a 10 o más años. Entonces, parece que no, pero Caborca ha ido creciendo, ¿sí?, la densidad de población ha ido creciendo, ciertas colonias se han estado poblando más que otras, y eso influye mucho en lo que es la distribución de manera, se puede decir, equitativa o de acuerdo a la densidad, ¿verdad? Otra de las condiciones, aparte del diseño, pues vamos a tener mucho cuidado o evitar que nuestras líneas de conducción, principalmente de agua, tengan cierta cercanía con las de drenaje, ¿verdad? Podemos suponer que no tenga espacio alguno y la tubería o cierta ampliación de una recámara o no sé, de otro baño que requiera la casa, tenga obligadamente que pasar por debajo de un registro, ¿verdad? Pues eso es algo ilógico, ¿verdad?, que pudiera ser. ¿Por qué? Porque muy probablemente si hay cierto filtración de las aguas servidas o residuales, o aguas negras, o aguas evacuadas, y nuestra tubería de agua pudiera tener una fisura, probablemente nos contaminaríamos el agua que nosotros estamos aprovechando o usando, ¿verdad? Lo otro es también tener mucho cuidado que no exista alguna instalación eléctrica, ¿verdad?, que pudiera también hacer contacto con nuestra tubería y pudiera pues ocasionar un accidente, una descarga eléctrica, ¿no? Entonces, las líneas de conducción tanto de agua, de gas y drenaje específicamente deben de cumplir con ciertas normas o lineamientos, ¿no? Lo otro pues es la revisión periódica de nuestras instalaciones, porque muchas de las veces podemos ver una manchita, ¿sí?, o un círculo de humedad. Si nosotros checamos y decimos, es que por aquí va la tubería, ¿verdad?, probablemente exista alguna filtración, alguna fuga que se da principalmente en las uniones, en conexiones. Es muy, muy raro que en la tubería a lo largo de la misma suceda una fuga, a menos de que pudiera haber provocado algún golpe, algún clavo, algún taquete, taladro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay ciertas instalaciones que nosotros las vamos a dejar antes de los acabados, ¿verdad? De hecho, las tuberías, tanto en regadera, muchas de instalaciones de gas también que dejamos ocultas, las dejamos, ranuramos el muro, las instalamos y posteriormente se cubren, ¿verdad? Pero hay veces de que el albañil, para poner, no sé, reglas, hilos para nivelar, aplanados, clava, ¿verdad? Pone un clavo y ahí amarra el hilo. Y muchas de las veces, si no estamos ahí en el momento o no tenemos la precaución, pues a lo mejor le hizo nomás un rasguñito, ¿verdad?, la tubería. Pero con el tiempo, ese rasguñito empieza, pues, por la misma condición o funcionamiento de la tubería, a desgastarse, ¿no?, de tal forma, pues, que
le faltó 3 micras o 3 micras de milímetro para ranurarse y a los 3 años ya se consuma, ¿no? Lo que viene siendo la abertura y empieza a filtrar humedad, ¿no? Entonces, es recomendable revisar. Cuando nosotros hacemos nuestras instalaciones también hidráulicas y de gas también, quiero aclarar, hacemos lo que le llamamos nosotros el ramaleo. En una casa de interés social, llámese Infonavit, Fobiste, que son las que vemos que las hacen en serie, que son todas iguales, se usa mucho lo que viene siendo los ramaleos. Los ramaleos son las preparaciones que nosotros vamos a dejar y que van a quedar ocultas en el concreto, principalmente la cimentación. Es conveniente que antes de realizar el colado, como es tubería de CPVC unida con pegamento, le ejercemos cierta presión y la dejamos 24 horas. Si el medidor de presión, o sea, el manómetro, no tiene variaciones, no baja la presión, pues nuestra tubería está bien soldada, no hay ningún problema. Sin embargo, si esa tubería baja su presión, pues probablemente hay una fuga. Normalmente se tienen que hacer esas revisiones antes de realizar los trabajos, ¿verdad? Porque una vez ya colado, pues ya la tubería, si tiene fugas, pues se tiene que dejar aparente, ¿no? Y pues eso no va en contra del proyecto. Otra de las condiciones, pues, es independizar, ¿sí? Seccionar. Porque si yo tengo una vivienda de 2 niveles o tengo una serie de departamentos en mi construcción, probablemente después de lo que es el medidor voy a meter el ramaleo principal. O quizá lo mande primero a una cisterna y ahí tenga un equipo de presión, ¿sí? Que es más conveniente, y salgo con un diámetro de tubería. Lo voy a dejar en el pasillo de servicio y cada departamento va a estar controlado por una válvula o una llave de control, ¿verdad? De esa manera yo puedo independizar por secciones mi instalación por medio de una llave de paso. Y por último, pues es situar, o ubicar que nuestras tuberías o nuestras instalaciones, lo que viene siendo el ramaleo principal, lo ubiquemos en zonas comunes, ¿verdad? Zonas comunes tales como pasillos de servicio, quizá exteriores visibles o interiores visibles. Bien, ahorita como les mencionaba, dentro de lo que viene siendo en general lo que es una instalación hidráulica, va a haber dos etapas, pudiera decir. Una, el suministro, que viene siendo de la banqueta hacia afuera o del límite de propiedad hacia afuera, que tiene el nombre de acometida, y de lo que viene siendo ya el medidor hacia adentro, que es ya el tubo de alimentación y ramales de instalación. Aunque aquí, por ejemplo, la acometida la están condicionando hasta lo que viene siendo antes de llegar a la llave de banqueta, ¿no? Pero en sí, la acometida o toma domiciliaria, que es el nombre que recibe, es el conjunto de todas estas tuberías para nosotros tener ese suministro. Ahorita lo vamos a ver porque viene el ejercicio también. Nos piden que averigüemos o investiguemos, perdón, es la palabra correcta, investiguemos tanto en el organismo operador o en internet cómo está conformada una toma domiciliaria. Entonces, para los elementos que forman una instalación vamos a tener primeramente la acometida, que es el conjunto que enlaza la instalación privada del inmueble con la red general de distribución de agua, ¿verdad? Del tubo de la red municipal al tubo o a la tubería de nuestra vivienda. La llave de toma, esta va a estar dentro también de lo que es la acometida, pero va a estar en la parte inferior. Esta llave de toma normalmente va sujetada o unida a una abrazadera, que es la que precisamente hace como una especie de anillo entre lo que es la llave de toma y el tubo de la red municipal. Posteriormente vamos a tener una llave banqueta. Esta va a estar situada en la parte superior de la acometida
pero pudiéramos tener dos casos, una llave de banqueta o una llave o macho candado, que es donde el organismo operador, para realizar ciertas reparaciones quizá en la tubería o para cortar el suministro a personas o a habitantes morosos, le pone un sello, ¿verdad? De ahí pues ya tendría yo una llave de paso, que esta llave de paso seguido tendría que contar con un medidor de flujo volumétrico, que es el medidor, después quizá una válvula check, que ahorita la vamos a ver, y de ahí ya nosotros vamos a tener nuestro tubo de alimentación. Posteriormente ya contaríamos con los ramales de instalación, ¿verdad? Entonces estos elementos, al menos estos elementos mínimamente deben de contar una instalación hidráulica. Aquí viene, ¿no? De manera así muy particular, este es un proyecto que hice para una casa, ¿verdad? Y este proyecto, perdón, y esta toma domiciliaria me la pide en este caso el Infonavit. ¿Por qué? Porque yo tengo que decirles cómo está constituida el ingreso del agua y la descarga también de drenaje, que esa la vamos a ver en el segundo parcial, ¿no? Entonces, en sí lo que es una toma domiciliaria, vamos a tener primeramente una abrazadera, una válvula de inserción, una manguera, un conector, un codo. Esto es lo que yo le decía, una válvula macho candado que puede ser también la llave de banqueta, una llave de paso, un medidor de flujo volumétrico, una válvula check que va a impedir que si yo tengo un tanque elevado, el agua se me regrese a la calle. Únicamente la válvula check permite el acceso o el ingreso del agua a mi vivienda, más no va a permitir la salida. Le dicen válvula check porque lo que hace tiene únicamente una marca de ingreso y si queremos nosotros regresar el líquido de forma inversa, no lo va a permitir, se cierra, ¿no? Es como un resorte. Tendríamos una T, normalmente puede ser de cobre, puede ser galvanizada, puede ser de tubo plus, en este caso todo es cobre y bronce, una llave de jardín, un tubo que es el tubo de alimentación y ya tendría una tubería de CPVC que es el tubo de distribución, ¿verdad? Esto casi por lo general es para una vivienda tipo, ¿verdad? Una vivienda de interés social. Como ahorita les mencionaba, ya una vez ingresado o una vez teniendo nosotros el servicio de suministro de agua, vamos a tener 3 tipos de abastecimiento en el interior del inmueble. El primero, pues, es el que pudiera ser que nosotros vamos a depender de lo que nos envía para poder hacer funcionar nuestra red hidráulica de lo que venga directamente de la red. Entonces, nosotros contamos con un abastecimiento directo cuando la alimentación, en este caso de agua fría a los muebles sanitarios, se hace de forma directa de la red municipal. No hay de por medio algún tinaco, algún tanque elevado o un equipo de neumático. ¿Cuál es la ventaja? Pues que no vamos a requerir bombas ni depósitos, no vamos a iniciar o no vamos a incrementar nuestro costo, ¿verdad? Únicamente vamos a contar con lo que nos diga la red municipal. No se contamine el agua como consecuencias de tanques mal lavados, o sea, el agua va a estar fluyendo. Como entra, la usamos, ¿sí? Y luego la regresamos a la red de drenaje, ¿verdad? Esa sería la ventaja. ¿Cuál es la desventaja? Pues si no hay agua en la red, pues no voy a tener un servicio hidráulico adecuado en mi edificio o en mi construcción. La presión que yo pueda ejercer aquí va a depender de la presión que me suministren también, ¿sí? Entonces, este sistema, pues, todavía permanece en algunas viviendas, pero ya a medida que van pasando los años, Caborca ya, pues, nos vamos haciendo de un tinaco o quizá ya estamos haciendo los usos de equipo de neumático, ¿no? Una cisterna y aparte un equipo de presión y podemos usarlo a la hora, ¿sí?
que nosotros queramos, con la presión regulada, la misma presión, el tiempo que nosotros queramos, siempre y cuando no se nos acabe el agua en el tinaco o en la cisterna. El otro tipo de abastecimiento va a ser por medio de tanques elevados o un sistema de abastecimiento por gravedad. ¿Okay? Igual, este va a tener sus ventajas y desventajas. La ventaja del sistema de abastecimiento por gravedad es que siempre vamos a tener una presión regulada. Voy a tener también independencia de lo que viene siendo la red municipal con la vivienda, ¿no? A menos de que también normalmente dejamos conectado la red municipal, el sistema directo y aparte el abastecimiento por gravedad. Es como si nosotros agarramos un celular, llego a un local, hay wifi, pues me conecto al wifi, ¿verdad? No hay wifi, pues agarro datos, lo mismo, es lo mismo. Puede estar condicionado o no puede estar. Entonces, si hay agua, si hay presión suficiente, pues el tinaco no se va a ocupar, ¿verdad? Con la misma presión del agua. ¿Por qué? Porque va a ejercer presión la red municipal y mis muebles van a funcionar adecuadamente. Si no hay presión, el agua del tinaco no se me va a regresar a la red. ¿Por qué? Porque tengo una válvula que lo va a impedir, que es una válvula check. Si no pongo esta válvula check, el tinaco, si no hay agua en el tubo, se va a regresar. ¿Por qué? Por diferencia de altura va a ejercer cierta presión. Siempre vamos a tener también como una de las ventajas tener siempre una reserva de agua y podemos satisfacer esa demanda de agua en las horas de máximo requerimiento. Por ejemplo, los domingos, si ustedes abren la llave de su casa, esté pegada a la red municipal. Probablemente en ciertos sectores o colonias de Caborca o hay poca agua o no hay nada. Porque precisamente el domingo todas las mamás están lavando, ¿verdad? Todos, o sea, es como una condición, ¿verdad? O a las 7:30 no hay agua porque todos nos estamos aseando para irnos a nuestros trabajos. Es como el tráfico, pues, las horas pico. A las 5 de la tarde, si agarras esta calle, vas a durar más tiempo que si agarras otra. ¿Por qué? Porque toda la gente está usando esa vialidad a esa hora. Entonces es lo mismo que el agua. Nosotros, la ventaja del tinaco, que si nosotros baja el suministro, voy a tener yo, pues, agua para satisfacer esa demanda en esa hora, ¿verdad? ¿Cuál es la desventaja? Pues debemos tener mucha precaución de la ubicación y sobre todo ubicarlos donde no vaya a correr riesgo de algún colapso o algún daño estructural. ¿Existen mayores posibilidades de contaminación? Sí, porque los mismos sedimentos o las mismas impurezas o algo nocivo que traiga la red municipal se van a ir a depositar en la parte inferior. Pero lo de menos, ¿verdad? Se puede limpiar, pero es como desventaja también. Hay que estarlo limpiando, dando mantenimiento. Y lo otro, pues hay un incremento en el costo, lógico está, ¿verdad? Porque hacer esta instalación me va a incrementar quizá un 10 o un 15% más. Y por último, el sistema de abastecimiento por medio de un sistema hidroneumático sería algo similar a lo que viene siendo el tinaco, pero este lo tendríamos en la parte inferior y vamos a requerir ahí de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque se hace la succión, ¿sí?, a través de un tubo que está conectado a un equipo, a un motor eléctrico, perdón, normalmente un caballo. Y a su vez lo va a ejercer presión y lo va a concentrar en un tubo que le llamamos equipo de presión, ¿sí? Este tubo a presión en su interior tiene una bolsa. Esa bolsa nosotros la regulamos a cierta, o la inflamos, ¿sí?, a cierta presión. De tal forma que el agua que succione la bomba a través de una tubería la va a ejercer a y nosotros a la hora que nosotros queramos abrir vamos a tener una presión regulada mayor en el tinaco, ¿okay?
esta pues es de mayor costo como desventaja. Si hay alguna reparación requiere de personas especializadas, técnicos especializados, pero como ventaja pues es que siempre vamos a tener una presión uniforme y regulada. Y lo otro, que no voy a tener problemas ni estructurales ni de ubicación, porque estos normalmente van por debajo de nuestro suelo, ¿no? Ahí los ocultamos. En lo que viene siendo departamentos, ciertos edificios, hoteles, ¿verdad? Pues ahí parte de calderas, que es donde están los calentadores, ¿sí? Ahí se ubica también lo que es el equipo de presión. Entonces, es muy recomendable, ¿sí? Es algo superior a esto, ¿verdad? Porque muchas de las veces ni la presión del agua sube al tinaco. Hay que poner una bomba para con esa bomba nosotros subir el agua. Y si voy a poner una bomba, pues mejor invierto en un equipo hidroneumático, ¿no? Porque aquí el agua va a entrar directamente de la calle, ¿sí? Con la pendiente que lleva. Y de aquí yo la voy a succionar con un motor eléctrico, lo voy a almacenar en el equipo de presión y cuando yo lo requiera, pues únicamente abro la llave y voy a tener una presión regular. Esos tres casos o tres sistemas de abastecimiento pudiéramos tener. Ok, una pues de las importancias de lo que viene siendo el suministro de agua, pues siempre nos va a regir o nos va a interesar lo que es la presión. Acuérdense, la presión no es lo mismo que velocidad, ¿no? Diferencia entre cisterna y tinaco, pues principalmente la cisterna va en partes ocultas, ¿verdad? No necesariamente, aunque muchas de las veces por cuestiones de espacio las ubicamos en partes inferiores. El tinaco, pues normalmente pues viene reforzado, ¿verdad? Pero las cisternas traen aparte otros tipos de reforzamiento porque estos van confinados con arena, ¿verdad? Y aquí viene pues una ilustración donde ubicamos los tinacos. Cada proveedor nos va a decir las condiciones de instalación, ¿ok? Bien, jóvenes, ¿alguna duda? Rapidito, me quedan 4 minutos. Vámonos con la tarea, verá. Ok. Ok, sí se está compartiendo, jóvenes. Sí, profe. Bien, ok. La primera, bueno, aquí el formato no le dan caso, ¿no? Pero la primera tarea es definición de instalación hidráulica, identificar ciertas partes que integran, ¿verdad? Rapidito, rapidito. Bien, en el ejercicio 1 vienen 1, 2, 3 preguntas. La primera, ¿qué es una instalación hidráulica? ¿Verdad? Ya les dije lo que es, el conjunto de tinacos, tanques elevados, cisternas. Este viene en el módulo, en su libro. Lo pueden también consultar en cualquier fuente y van a únicamente definir qué es una instalación hidráulica. Generalmente, pues, o en pocas palabras, es el sistema, ¿sí?, de conexiones, de tinacos, de muebles hidráulicos, ¿sí?, que nos permitan obtener, ¿sí?, o distribuir lo que viene siendo el agua en el interior de la vivienda. ¿De dónde proviene el agua que entra en los diferentes muebles sanitarios en tu casa? Pueden tener las condiciones que ustedes quieran. Quizás sea un sistema de abastecimiento directo, quiere decir que no tienen tinaco, no tienen equipo neumático. Quizá tengan un sistema de abastecimiento por gravedad, ¿sí? Entonces sería el B, que es el tinaco, o aunque pudiera ser A y B, sistema de abastecimiento directo y por gravedad. O pudieran tener también un sistema hidroneumático, que sería sistema de abastecimiento por medio hidroneumático y sistema directo. ¿Okay? En la tercera, ¿qué partes de una instalación hidráulica conoces y están en tu casa? Pues puede ser el ramal hidráulico, las conexiones tales como codos, test, coples, conectores, válvulas, llaves de paso, medidor de flujo, llave mezcladora, llave o grifo de lavatrastes o llave de lavatrastes, llave de jardín, ¿ok? Esas son las partes de una instalación
instalación hidráulica. En el ejercicio 2 dice que es una cometida hidráulica mencionando cuál es su función. Es el conjunto de tuberías y elementos de medición, control y seguridad interconectados que enlaza la instalación privada del inmueble con la red general de distribución de agua. Quiere decir, con la red que ofrece el organismo operador. ¿Dónde se ubica en una casa habitación? Normalmente lo vamos a tener en el exterior, por lo que se encuentra situada en la calle o vía pública, ¿verdad? En el exterior de los inmuebles. Todo lo que esté de la calle a la red le corresponde al organismo operador, ¿verdad? Entonces, eso es lo que viene siendo la acometida o toma domiciliaria. Por último, dibujo una acometida con claridad. También indica en el dibujo el número consecutivo de las piezas que lo conforman y ponerle o enumerarlo, ¿no? Entonces, el que guste, pues tomarle una foto a esto, ¿sí? Esto es algo, como les comento, de proyecto, ¿ok? Esto es lo que es la acometida. Probablemente los mapas tengan algún tipo también, ¿sí? Lo pueden también investigar. Y este es el listado de materiales, ¿ok? Eso es en sí, jóvenes, la tarea. ¿Ok? ¿Alguna duda, jóvenes? Porque ya se me acabó el tiempo. Profe, Mande. yo lo hice distinto, ¿no pasa nada o hay algún problema? No hay ningún problema. No hay ningún problema. Sí, acuérdense que los trabajos de investigación, nomás siempre hay que ponerle la fuente, ¿ok? Siempre acostumbrémonos a que si yo pongo o ustedes ponen algún término, hay que aclarar fuente, bibliografía, ¿sí? Lo tomé de este libro, o es lo que yo pienso que eso es. O sea, muy específico eso es, ¿verdad? Entonces, yo mi recomendación, dígame, Barrio. Módulo, le vamos a poner módulo de aprendizaje, ¿no? Porque realmente lo que yo le estoy mostrando, nomás a diferencia de la cometida, lo saqué del módulo. Bueno, ese es el módulo de realiza instalaciones. En las actividades, jóvenes, siempre van a venir ahí abajito unos enlaces que quizá de ahí les puedan servir para la tarea, ¿ok? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Sí, profe, disculpe, es que entré como 8 minutos tarde a la clase. Entonces no sé si pasó lista, si me puede poner asistencia. Muy bien, ok. Bien, jóvenes. Ok, entonces nos vemos porque ya, ahora sí ya se me acabó la clase. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Buen día. Gracias a usted, profe. Buen día.